la victoria de Putin en Siria en contra de Al Qaeda, en contra del ISIS, y la victoria de Siria en contra de Al Qaeda, en contra del ISIS y en contra de Estados Unidos y su objetivo de derrocar al presidente de Siria utilizando al ISIS, a Al Qaeda y a los terroristas asesinos. Estados Unidos está claro que los utilizó a los terroristas y por eso los armó para que derrocaran a Bashar al-Assad. Está muy claro, puesto que los objetivos declarados continuamente por Estados Unidos eran que querían derrocar a Bashar al-Assad y no pudieron, no prevalecieron. Es imposible denegar la victoria de Damasco, la victoria de Siria en contra de los grupos terroristas, ¿no? Creados por Arabia Saudita, por una red de mercenarios internacionales que venían de Europa, de las Américas y de 88 países en el mundo, contados y identificados a través de la identificación de yihadistas, ¿no? Muertos, ¿no? Por el ejército de Siria, ¿no? En defensa legítima, habiendo encontrado de qué nacionalidad, quiénes eran, todo lo demás, y habiéndolos identificado, pues se pudo saber que eran mercenarios y de otros países se han contado 88. La victoria de Putin y de Siria en contra del mundo entero, de los mercenarios del mundo entero, pagados evidentemente y armados por Estados Unidos, es real, es una victoria real. Pero como dijo Juana de Arco, dijo así: la paz solo llegará con los anglosajones clavados en una lanza. Es decir, y significa que hasta cuando esté una presencia de Estados Unidos, militar de Estados Unidos, en Jordania, al lado de Siria, de donde venían esos terroristas, o en la región kurda de Siria ilegalmente en contra del derecho internacional, hasta que queden estas presencias militares de Estados Unidos ahí al lado de Siria, nunca llegará la paz y siempre continuará el ISIS resurgiendo con otras personas diferentes, ¿no? Y obviamente la matanza de estas personas seguirá. El ejército sirio con Rusia seguirá asesinando justamente y con derecho a todos estos invasores armados. Así que no hay otra manera que exista la paz sino la de derrotar a Estados Unidos. Y realísticamente hablando, eso conlleva una guerra termonuclear. Así que la imprudencia es algo preocupante. Pero la prudencia de Rusia trae esperanza para la racionalidad del mundo. Estados Unidos será derrotado, pienso yo, por causa de grandes terremotos no predecibles, como por ejemplo en Nueva York. La ciudad de Nueva York se hundirá, la ciudad de San Francisco se hundirá, la costa oeste y la costa este estarán muy afectadas. Y Estados Unidos ya decaerá claramente delante de todo el mundo. Entonces el mundo verá lo equivocados que han estado aquellos que han apoyado a Estados Unidos y que han creído en Estados Unidos, lo equivocados que están y los equivocados que siempre han estado. El mundo entero, siempre, en todo el momento que Estados Unidos, de su propaganda, lo equivocados que han estado siempre, los que han creído en Estados Unidos, los que han apoyado a Estados Unidos. El mundo entero, que no se convirtió porque apoyaba a Estados Unidos precisamente. El mundo entero que no se convirtió porque apoyaba lo que apoyaba a Estados Unidos. El mundo entero que no se convirtió, ya que la conversión es del corazón, del pensamiento, palabras, obras y no omisiones. La conversión es algo integral que tiene que ver ya sea con la conversión del corazón, ya sea con la conversión de los actos o no actos, y con la conversión hacia la fe, de la propia fe en referencia a la fe verdadera. Cualquiera que sea la propia fe tiene que estar en referencia a la fe verdadera. Si no, entonces tampoco es conversión. Entonces
Como el mundo no se convierte, ¿no? El mundo también, ¿no? Será destrozado, como Estados Unidos será destrozado por calamidades naturales no predecibles. Entonces en todos estos años el mundo entero no se convirtió y no ha querido creer, y también por culpa de la imposición, de la difusión, la promoción de todas esas ideas que nunca quisieron el debate. Por ejemplo, las ideas de los ateos, pero no solo esas, no solo son los ateos el problema, o es uno entre 20, un veinteavo de problema. Los ateos no es nada, pero la difusión de esas ideas no es la difusión, sino la falta de debate que ellos, los ateos, quieren tener solamente razón sin ningún debate, y predican prácticamente la superioridad, ¿no? Y la soberbia contra los demás, porque eso es lo que hacen. Lo que tú predicas es lo que tú eres, la actitud que tú haces. Entonces, por esas razones y por otras que ponen en las universidades y en todos lados, es que el mundo no se quiere convertir, además de otras razones más, por la falta de fuerza de voluntad y demás cosas. Entonces, este mundo entero que no se convirtió en todos estos años y no ha creído tampoco, sino que le ha creído al anticristo, a los que niegan que Jesús es el Mesías, es decir, el anticristo, le ha creído más a ellos que a otros. Este mundo recibirá la destrucción, al igual los ateos como los falsos cristianos que predican odio, como los falsos musulmanes, y como todo tipo de enemigos contra la fe verdadera, al igual que todo tipo de pecadores graves, como por ejemplo pedófilos de todo lugar o ámbito en todo el mundo. Solo quedará un tercio de las personas que hay actualmente, y bastarán solo 72 horas para que quede una montaña de cadáveres en todo el planeta, además de una destrucción total del planeta. O sea, un revuelco total del entero planeta, como agarrar el planeta, sacarlo de la órbita, hacerlo girar como le dé la gana. Imagínense la cantidad de terremotos, que un terremoto no significa nada comparado con lo que viene. Y los terremotos no predecibles, que de los cuales los terremotos actuales no son nada, todavía esos que vendrán, que serán mucho más fuertes y mucho más destructivos, no serán nada comparado con sacar el planeta de su órbita, hacerlo revolcar, ¿no?, por 72 horas. Y eso es lo que va a suceder, precisamente porque no hay conversión. O sea que el problema del mundo no es el calentamiento global. El problema del mundo no es, sí es la contaminación, eso sí. O sea, pero el verdadero problema de la cantidad de gente que hay en el mundo no es que somos demasiados. Eso es lo que quiero decir. La contaminación es un problema, pero evidentemente ese problema es resolvible con una buena voluntad, ¿no?, y con la ciencia. Es decir, la ciencia ha creado este problema. Es inútil que digamos que los seres humanos es la ciencia. Alguien dirá, es la ciencia que nos permite que seamos tantos por la sanidad pública, pero es que no es que es la ciencia, es la sanidad pública, son cosas. La ciencia es la que contamina. La sanidad pública no es la que contamina. Es la ciencia y sus químicos y su racionalismo la que contamina, la que ha contaminado el mundo. Entonces se requiere de una ciencia no racionalista, de una ciencia que vaya a buscar las soluciones para no destruir la naturaleza. O sea que se requiere, hay problemas externalidades negativas se llaman en economía, que no se pueden resolver son simplemente poniéndole más impuestos a las empresas que contaminan. Se tienen que resolver realmente a través de una ciencia que busque la no contaminación, en cambio de una ciencia que esté contaminando y dañando la naturaleza. Se tiene que buscar otra ciencia, y quien diga que no es posible es una persona limitada en su cerebro, en su capacidad de imaginación y en su capacidad de saber que no hay nada imposible, solamente que hay que proponérselo y hay que buscar la forma. O sea, el método científico no es un método unívoco que va solo hacia una dirección, puede ir a la dirección que tú quieras después que observes, que experimentes y que busques, depende de lo que tú buscas.
Nosotros no tenemos esa capacidad de entender el método científico de esa manera porque nos han inculcado el método científico no como método científico, sino como una autoridad llamada la ciencia con C mayúscula, que quiere imponer la verdad sobre todo, que en realidad no es otra cosa que una logia masónica que está controlando los pensamientos para que no se vayan de ciertas líneas, para mantener a las personas encerradas en su propia racionalismo, ¿no? Privos de una relación con Dios. Eso es lo que realmente quiere el poder. Ahora, también no quieren abrir portales, pero realmente tampoco quieren una relación con Dios, con lo infinito, con lo que no se puede medir, con lo que no se puede contar. Si no tienes una relación con lo infinito en cada momento de tu vida, en cada momento que vives, no vives y no eres feliz. Y mueres como Adán después del pecado original, puesto que la muerte es eso, no tener una relación con lo infinito. En esas 72 horas será revolcado todo el planeta, y antes todavía, creo, será destruido el Estado de Israel con fuego, y su soberbia, sobre todo la soberbia del Estado de Israel, será destruida para siempre, al igual que Nueva York. Y los que apoyan al Estado de Israel, los que han apoyado al Estado de Israel, serán destruidos y no quedará ninguno, quedarán algunos solamente para su vergüenza. Pero los que no quedarán, pues tendrán la vergüenza en el infierno, vergüenza eterna, ya que el infierno se ha llenado y vuelto una prisión eterna por culpa de los engaños israelíes, de la soberbia de los israelíes, de las mentalidades que han difundido los israelíes y los sionistas protestantes. ¿Por qué un país que se dice cristiano como Estados Unidos es el país que más ha difundido la pornografía, que más contamina la tierra, que más ha promovido guerras asesinas y que detrás de bambalinas siempre financió y creó y apoyó todas las dictaduras que hubieron en el siglo XX? Cuando digo todas, no me refiero solo a todas las dictaduras latinoamericanas, sino a todas, incluso las dictaduras comunistas, todas vinieron del dinero del Wall Street y de apoyos indirectos de Estados Unidos. O sea, indirectos, pero evidentemente con voluntad, no indirectos por casualidad. Y realmente la mentalidad estadounidense es un engaño. La mentalidad estadounidense, como la única mentalidad, es realmente un mal, porque sustituye las mentalidades anteriores, anulándolas, destruyéndolas, como si no existiesen, como si nunca hubiesen existido. Y esto es un mal porque primero niegas tus propias raíces, tu propia cultura, y no le das derecho a los demás de ser, sino que impones una mentalidad, la mentalidad gringa, como si fuera la única existente. Y eso es lo que se ha impuesto después de 1990, y eso ha dañado toda la percepción real del mundo. Y claro que la victoria de Putin y de Assad en Siria constituyen un freno y un stop al imperialismo yanqui, que era un imperialismo de ideas y una colonización ideológica antes de ser cualquier otra cosa, o después también. Entonces, o contemporáneo, las dos cosas, colonización ideológica de ideas y colonización política y etcétera, detrás de bambalinas. Entonces esto no, pero la mentalidad original de los pueblos ha sido socavada por una mentalidad inculta, que es la de Estados Unidos. Estados Unidos es un país sin historia, sin tradición verdadera propia, ¿no? Ellos asesinaron a los que vivían allí antes, o fueron exterminándolos de una manera indirecta, ¿no? Mientras que el rey español fue defensor de los indios, hizo leyes para defender la vida de los indígenas, que había sido ya muy
probada por las enfermedades que habían traído de España, el rey español hizo leyes para que se defendieran a los indígenas y que tuviesen sus propias tierras, las cuales les fueron quitadas por los diferentes próceres masones como Simón Bolívar y compañía. Los enemigos de Simón Bolívar no eran otros que los indios, que defendían a la Iglesia Católica y defendían al rey de España, y defendían sus propias tierras, que fueron luego regaladas a los nuevos terratenientes. Y por lo tanto, claro está que los indios rechazaron eso y hicieron batallas en contra de esos próceres, falsos próceres y verdaderos ladrones, verdaderos delincuentes, y vendidos en contra de sus propios pueblos y en favor de la corona inglesa y de los intereses ingleses. Son los verdaderos causantes de todos los males de América Latina, los próceres, los causantes del problema de los terratenientes y los causantes de que los países de América Latina hoy, como por ejemplo Venezuela, dependan de lo que viene de afuera, no del dinero solamente, sino de la comida. Antes, en los tiempos del Imperio Español, era un imperio autosuficiente, y luego de los próceres se volvió ya no autosuficiente, sino dependiente del comercio de los ingleses. Para eso los ingleses, detrás de bambalinas, pusieron a los próceres. Los próceres no eran otra cosa que la quinta columna del Imperio Británico, pero todo a través del engaño, todo a través de proclamas, ¿no? Entonces hay que entender que la dominación está en las ideas, y las ideas no siempre son la verdad, y no en todo son la verdad, sobre todo las ideas políticas. Y también hay que ver en la buena fe de cada quien, pero al mismo tiempo, y en la libertad, ¿no?, y buena fe de cada quien, está precisamente la gracia. Pero cuando la fe no es tan buena, la buena fe, en el sentido de la fe natural, quiero decir, una persona, ¿no?, y la libertad tampoco es tan buena, sucede que las citas de estos personajes se vuelven solamente una manera para atrapar mentalmente a las personas y hacerlas que den su apoyo o a cosas que esos personajes masones, qué sé yo, George Washington, Simón Bolívar, representan, es decir, la masonería. O sea que indirectamente te hacen una cita que parece bonita y tú la aceptas, y en realidad no estás aceptando esa cita, sino que estás aceptando a la masonería, y por lo tanto al infierno. Eso es lo que aceptas. Por lo tanto, este mundo está gobernado por personajes que ponen trampas, ¿no?, por todos lados. Y realmente, si no crees que se requiere la conversión, y en la misma Iglesia Católica se requiere la conversión, porque cuando la Iglesia Católica, o hay católicos que creen en Israel, esto ya no es la Iglesia Católica. Los católicos que apoyan al Estado de Israel no son católicos, no son Iglesia Católica, porque están en contra del Papa. Los papas, como Juan Pablo II, que siempre estuvieron al lado de la causa palestina, siempre defendieron a los palestinos su derecho a una patria, palabras no directas de Juan Pablo II, siempre. O sea, el católico que está a favor del Estado de Israel es un falso católico. Ya esa no es la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica necesita convertirse, porque cuando tú te pones a negar lo que han dicho los papas, ¿no?, ya no es Iglesia Católica, ya no es la verdadera fe, ya no es verdad tu fe. Tu fe es una fe de mentira, es una mentira. No es la Iglesia Católica no es la verdadera fe, la de los santos, no es. Así que mucho cuidado, porque eso tú crees que haces bien, en cambio haces mal. Católicos andan creyendo que la psiquiatría, los psicofármacos están bien.
Claro que hay situaciones y situaciones, pero lo mejor siempre es dejar que la persona humana sea, ¿no? Que es, con sus propias culpas, con sus propios méritos, ¿no? Los psicofármacos son un atentado contra la dignidad del hombre y del ser humano, muy, muy fuerte, y lo escribió Juan Pablo II. Papa Francisco dice que no sirven los psicofármacos como rehabilitación para desintoxicarse. En efecto, no te desintoxican, los psicofármacos te intoxican el hígado, definitivamente. Pero también, como dijo Juan Pablo II, son, utilizando los nombres fármacos de la psique, los fármacos de la psique son algo que está en contra de la dignidad del ser humano, que lesiona muy gravemente, ¿no? La dignidad del ser humano, y eso es realidad. Que sea duro, muy duro dejarlos, sobre todo muy duro vivir sin, después que ya has estado dependiendo, ¿no? Y te han destruido la psiquis, el alma, la vida. Los psicofármacos, sea más duro todavía de vivir sin y estar estable, ¿no? Pero hay que aceptarse uno como es y verdaderamente ponerse las pilas uno como es y enfrentarse a la realidad uno así como es. Y si uno piensa que no lo va a hacer, sino que se va a ayudar con un psicofármaco, ya está, uno cree que hace bien, pero no está haciéndose un bien. Un bien se hubiera hecho, ¿no? Con una disciplina, con una, o sea, no lo sé, pero hay que saberlo hacer uno mismo. Realmente estos católicos que creen en los psicofármacos están creyendo en unas autoridades, la psiquiatría, que en realidad se convierten en una dictadura comunista nazi en el mundo, paralela al Estado de Derecho, sin tener, sin usar ni la Constitución ni el derecho, porque la psiquiatría viola la Constitución y viola el derecho, porque viola el derecho. Los jueces están por encima, digo, los psiquiatras están por encima del juez y pueden raptar a una persona, meterla presa cuanto tiempo le dé la gana, no sacarla de allí nunca, torturarla, matarla. Sus palabras son autoridades de ley prácticamente, aunque no sean ley, ¿no? O sea, ellos dicen, esta persona está es así, así, y así se queda. No hay objetividad, no hay nada, ni un método científico, ni test que lo corrobore, no hay nada. Simplemente su palabra arbitraria y que está por encima de la ley. Ningún juez puede ir a denunciar por todos los crímenes en contra de los derechos humanos que han cometido los psiquiatras. El juez que se atreva a hacer eso, el psiquiatra dice, los psiquiatras unidos dicen, o un psiquiatra dice que el juez está mal de la cabeza, y ahí se acabó la carrera del juez. Están por encima de la ley y son una dictadura comunista nazi adentro del Estado de Derecho. Entonces, el católico que avale los psicofármacos y la psiquiatría, fíjense lo que está avalando realmente, lo que está realmente apoyando. Algo que no debe ser, no según el Estado de Derecho. Y la Iglesia y el derecho son algo que van juntos desde el inicio, desde la carta a los romanos. Y desde antes la misma Biblia habla del derecho. Entonces, la Iglesia Católica necesita conversión hacia las posiciones del Papa. Y cuando digo la Iglesia Católica me refiero también a aquellos católicos que siguen el catecismo, porque está muy bien que se estudie el catecismo, y no digo nada en contra, prácticamente nada de nada, pero el problema es que algunos de estos tienen actitudes como decir que el catecismo ahí está todo, como decir que todo está en la página amarilla, que todo está ya definido, escrito, medido, y eso significa negar a Dios, negar lo que no se puede medir, el infinito. Y esas personas, a una de esas personas una vez se me ocurrió citarle algunas cosas del sínodo de obispos, donde los obispos, esa persona no es ni siquiera un sacerdote, y yo le estaba citando sínodo de obispos que citaban a Juan 23, que hablaban del nuevo Pentecostés, y esta persona católica se ponía muy brava porque decía que no hay nada del magisterio que diera nuevo Pentecostés. Pero yo digo, pero ¿cómo es posible si es una cita de Juan 23? Entonces busca, verás que no podrás encontrarlo.
Y luego me di cuenta que él que dice, bueno, no hay nada en el catecismo, o sea que lo que él llamaba magisterio era simplemente solo el catecismo. Y no me dio, yo dije, dame un poco de tiempo y te encuentro la cita, ya que me pides la cita, ¿de dónde salió? La cita del magisterio, dame un poco, ahora te lo busco y te lo estoy buscando y ahora te lo voy a encontrar. Y él continúa diciendo, ves que no puedes encontrarlo, y me cerró la comunicación y se acabó. Luego de unos minutos encontré la Constitución Apostólica Humanae Salutis de Juan 23, donde mencionaba precisamente Nuevo Pentecostés, ¿no? En el párrafo 23. Son 24 párrafos solamente. La Constitución Apostólica Humanae Salutis de 1960, creo, 61, por ahí. Entonces, realmente, o sea, el católico que se pone a negar al Papa tiene un problema. Déjeme decirle, quizás nadie se lo va a decir esto, pero yo sí se lo digo. Necesita una conversión ese católico. No puede seguir el catolicismo, la iglesia, los curas, ¿no?, teniendo posiciones contrarias a las de los papas. Realmente, o sea, si el mundo no sigue a los verdaderos docentes, por ejemplo en la economía, los verdaderos docentes, premios Nobel de la economía, Joseph Stiglitz, Paul Krugman, muchos más, todos, la gran mayoría, y muchos otros flor de economistas y de profesores, han dicho que el euro no podía funcionar, que no funciona, que por tantas motivaciones bien fundamentadas. Pero la Unión Europea sigue impertérrita en el mismo error. No siguen a los verdaderos docentes, ¿no? Y ese es este mundo que en realidad va por su cuenta y no según la cuenta de la sabiduría. Pero en la iglesia no sea así, ¿no? Si hay algo que está en contra de lo que enseña el Papa, cuidado, conviértanse. Eso es todo lo que quiero decir. Chao.